Pues vamos a estudiar lo que son los músculos del miembro superior. Los músculos del miembro superior se dividen por segmentos. Los músculos del hombro, del brazo, del antebrazo y de la mano. Y cada uno de ellos pues tiene una función y los vamos a estudiar. Primariamente vamos a estudiar los músculos del hombro. Los músculos del hombro se encuentran entre los huesos del hombro, entre la clavícula y el omóplato, y estos también pueden llegar hasta el húmero. Son 6: el deltoides, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo mayor, el redondo menor y el subescapular. Entonces veamos el deltoides. El deltoides es conocido, yo lo expliqué cuando empezábamos la clase, que tiene forma de una letra griega delta, es donde ponen la vacuna cuando son los recién nacidos. Escuchemos. Es el más oficial. ¿Recuerdan ustedes que cuando yo empecé a hablar de anatomía les dije que se llamaba deltoides porque tenía forma de una letra griega delta? Entonces, este tiene 3 fibras. Tiene una fibra o 3 grupos musculares y van a tener 3 orígenes y una inserción. En la inserción superior se hace en la mitad externa del borde anterior de la clavícula. Aquí está la clavícula, aquí vemos un origen, esa es la clavícula, entonces dice que una de sus fibras se origina en el borde externo, en el borde anterior de la clavícula. La siguiente, el fascículo en el borde externo del acromión, y el siguiente fascículo, el anterior medio, ahora nos toca el posterior, se encuentra en la espina del omóplato. Y su inserción de esas 3 fibras va a ser a nivel de la impresión deltoidea del húmero. Está inervado por el nervio circunflejo, ramo del plexo braquial, y funciona como abductor y elevador del brazo. Ese es el deltoides. El músculo supraespinoso. Veamos el músculo supraespinoso. Espinoso es un músculo de forma triangular. Ustedes pueden ver acá que tiene una forma más o menos como de un triángulo, que ocupa la fosa supraespinosa del omóplato. Se origina en la fosa supraespinosa del omóplato y se va a insertar en el troquíter, en la faceta superior del troquíter del hueso húmero. Esta es su inserción. Está inervado por el nervio supraescapular y su acción funciona como abductor del brazo, al mismo tiempo que lo hace girar ligeramente hacia adentro. Es un músculo auxiliar del deltoides. Espinoso es un músculo de forma triangular. Ustedes pueden ver acá que tiene una forma más o menos como de un triángulo, que ocupa la fosa supraespinosa del omóplato. Se origina en la fosa supraespinosa del omóplato y se va a insertar en el troquíter, en la faceta superior del troquíter del hueso húmero. Esta es su inserción. Está inervado por el nervio supraescapular y su acción funciona como abductor del brazo, al mismo tiempo que lo hace girar ligeramente hacia adentro. Es un músculo auxiliar del deltoides.
El otro es el infraespinoso. Estos músculos pues están en la región del omóplato. Escuchemos qué dice. Músculo infraespinoso. Tiene una forma triangular también, aquí lo podemos ver. Tiene una forma triangular y se encuentra en la fosa infraespinosa del hueso omóplato. Por eso recibe el nombre de infraespinosa. Acuérdense que en el omóplato hay dos fosas separadas por esta estructura que es la espina del omóplato. La fosa infraespinosa y se va a insertar a nivel del troquíter, del hueso húmero. Se encuentra inervado igual que el anterior por el supraescapular y hace girar el húmero hacia afuera. Músculo infraespinoso. Tiene una forma triangular también, aquí lo podemos ver. Tiene una forma triangular y se encuentra en el redondo menor. Escuchemos el redondo menor. Redondo menor. Aquí en el atlas se llama teres minor. Redondo menor. Es un músculo que se va a originar en el omóplato, en el borde axilar del omóplato. Acuérdense que el omóplato tiene tres bordes y se va a insertar en el troquíter. Su inervación está dada por el nervio circunflejo que viene del plexo braquial y su contracción hace girar el húmero hacia afuera. Redondo menor. Redondo menor. El redondo mayor va del borde axilar del omóplato, este es el omóplato, borde axilar, parte inferior del omóplato y se va a ir a insertar al canal bicipital del húmero. Ya vieron que este cambia su inserción. Este músculo está inervado por el nervio redondo mayor, que es del plexo braquial, y su acción cuando el omóplato permanece fijo, la contracción del redondo mayor produce una aducción del húmero. Y si permanece fijo el húmero, eleva el hombro desplazando el omóplato hacia adelante y hacia arriba. El redondo
El subescapular, que es el último de esta región. Subescapular se extiende en la fosa subescapular que se encuentra en la cara anterior del omóplato húmero y se va a insertar a nivel, este es el origen, aquí podemos ver cara anterior del húmero, aquí podemos ver el músculo y se va a insertar a nivel de del troquín del húmero. Está inervado por las ramas del plexo braquial y su acción funciona el subescapular como un aductor del húmero, pero hace girar hacia adentro este hueso también. Ese es el subescapular. Bien, la unión de 4 tendones del supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular van a dar un tendón común para mover el hombro, que se llama el manguito rotador. Esos 4 músculos se unen en un tendón común y son los que le dan el movimiento al hombro. Entonces vuelvo a repetir, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular van a dar el manguito rotador. Subescapular. Los músculos ahora vamos a hablar los músculos del brazo. Y los músculos del brazo se van a dividir en dos, en los de la región anterior y los de la región posterior. Veamos los de la región anterior. Los de la región anterior van a ser los siguientes. El coracobraquial, porque va de la apófisis coracoides al brazo, el bíceps braquial, porque tiene 2 cabezas, y el braquial anterior. El primero que vamos a ver es el coracobraquial, que está marcado aquí, el coracobraquial. Lo vamos a bajar un poquito. Es un músculo que se origina en la parte interna y región anterior del brazo y se inserta en la apófisis coracoides. Entonces, parte de la apófisis coracoides y se inserta en la parte interna del húmero. Está inervado por el por el nervio músculo cutáneo y la contracción del coracobraquial con el omóplato permanece fijo, desplaza hacia adelante y adentro el brazo. Que está marcado.
El siguiente es el bíceps braquial, que todos lo conocemos y todos hemos presumido nuestros músculos con el bíceps braquial. De dos cabezas braquial del brazo. Este tiene dos cabezas, una cabeza corta y una cabeza larga, o una porción corta y una porción larga. La porción corta, quiere decir, esta se va a originar a nivel de la apófisis coracoides, y vamos a quitar acá algunos. Vamos a quitar este músculo para que veamos su origen. Ahí va a ser su origen a nivel de la apófisis coracoides, del omóplato, y la porción larga se va a originar en la cavidad glenoidea, también del omóplato. Y las dos cabezas se van a insertar en un tendón en la tuberosidad bicipital del radio. Quiere decir que este músculo va desde el omóplato, pasa por todo el brazo, el codo, y se va a insertar en el radio. Vean hasta dónde se inserta, al radio. Si quitamos estos músculos, hacemos una disección, vamos a ver cuál va a ser su sitio de inserción. ¿Quién lo va a inervar al bicipital? El nervio musculocutáneo. ¿Y cuál es su acción? Su acción principal es la de flexionar el brazo, doblar, como cuando hacemos fuerza, cuando sacamos el gato o el conejo. Ese es el bíceps braquial. El siguiente es el braquial anterior. El braquial anterior se inserta en el labio inferior de la impresión deltoidea del húmero, su origen es en la impresión deltoidea del húmero, y se va a insertar en la apófisis coronoides del cúbito, acá. Aunque ustedes ven que aquí tienen cambiados los orígenes y la inserción. Vuelvo a repetir, su origen en el labio inferior de la impresión deltoidea del húmero, en la B deltoidea, y su inserción en la apófisis coronoides del cúbito, va hasta el codo. Este está por debajo del bíceps braquial. Su inervación, el nervio músculo cutáneo y el nervio accesorio procedente del radial, y su acción es, como en el bíceps, doblar el antebrazo sobre el brazo.
braquial anterior. La región posterior del brazo solo tiene uno y se llama el tríceps braquial. De la región posterior del brazo se llama el tríceps braquial. Tríceps, cabezas, braquial del brazo. Y se encuentra en la región posterior. Entonces, esta es la región anterior del brazo que ya la vimos y esta es la región posterior que estamos viendo ahora. Este músculo también se le llama extensor del antebrazo porque hace una extensión. Entonces tiene 3 cabezas. La porción larga del tríceps se inserta en las rugosidades subglenoideas y la parte inferior del rodete glenoideo del omóplato, donde está la cavidad glenoidea. El siguiente fascículo, que también se le llama el vasto externo, vamos a quitar estos músculos para que los podamos ver bien y entonces vamos a ver sus inserciones. El siguiente va por debajo de esa región igual que el externo. ¿Dónde terminan? Van a terminar a nivel posterior de un tendón común en la región del olecranon del cúbito. Terminan en el olecranon y se originan en el omóplato. ¿Qué hace? Este músculo lo que hace es lleva hacia atrás el brazo y está inervado por el nervio radial. Los músculos del antebrazo, ya cambiamos de región, se van a dividir en regiones también. La región anterior se va a dividir en varios planos. El primer plano, formado por el pronador redondo, el palmar mayor y el cubital anterior. En un segundo plano, el flexor común superficial de los dedos. En un tercer plano, el flexor común profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Y el cuarto plano, el pronador cuadrado. Entonces, el antebrazo, si ustedes ven, tiene muchos más músculos y lo vamos a dividir por regiones. La primera región es la región anterior, que se divide en 4 planos. Primero, segundo, tercero y cuarto, según su profundidad. Posteriormente vamos a tener la región que está en la parte externa o lateral del antebrazo, vamos a tener el supinador largo, el primer radial externo, el segundo radial externo y el supinador corto. Y la región posterior va a tener 2 planos. El primer plano, extensor común de los dedos, extensor propio del índice, cubital posterior, anconio. Aquí ya podemos ver que todos los de la región anterior son flexores y todos los de la región posterior son extensores. En el segundo plano, el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. Entonces vamos a empezar a ver la región externa, el supinador largo,
el primer radial externo, el segundo radial externo y el supinador corto. El primer radial externo y el segundo radial externo tienen nombres diferentes en el atlas. Veamos el supinador largo. El músculo supinador largo, o en su atlas se conoce como braquiorradial, es un músculo que tiene forma como una serpiente, ¿ya vieron? Y este músculo se origina a nivel del borde externo del húmero. Vamos a quitar estos músculos de aquí, vamos a hacer una disección. Cortamos los músculos, borde externo del húmero, y se va a ir a insertar a nivel de la apófisis estiloides del radio. Entonces viene desde antes del codo hasta la muñeca. Aquí está su inserción. ¿Quién está inervado? Lo inerva el nervio radial. ¿Y qué hace? Funciona como flexor del antebrazo sobre el brazo. También hace una pronación y supinación del antebrazo. Ese es el supinador largo o braquiorradial. Radial externo o extensor radial largo del carpo es un músculo que se origina a nivel de el borde externo del húmero y se fija en la apófisis estiloides igual que el anterior. Está inervado por el nervio radial y funciona como extensor y abductor de la mano sobre el brazo. El músculo segundo radial externo o extensor corto radial del carpo es un músculo que se origina a nivel del epicóndilo. Entonces vamos a hacer una disección y vamos a quitar el extensor largo, vamos a quitar el braquiorradial y podemos ver que aquí está y se origina a nivel del epicóndilo y este termina a nivel del tercer metacarpiano. Esa es su inserción. ¿Quién lo inerva? El nervio radial. ¿Y qué hace? Extensor de la mano sobre el antebrazo. El músculo supinador corto o simplemente supinador es un músculo que va de la parte inferior del cúbito hacia, de la parte superior del cúbito hacia la parte superior del radio. Va del cúbito al radio, está inervado por el nervio radial y su acción, como su nombre lo indica, es supinador, es decir que gira la mano como que estamos pidiendo, supinar. La región posterior del antebrazo tiene una capa superficial. Quiere decir que superficiales los que se pueden tocar, los que están debajo de la piel. Entonces, región anterior, posición anatómica, manos hacia el frente, ahí va a estar esa. Y va a ser esa región. Y van a estar dados por el extensor común de los dedos, el extensor propio del dedo meñique, el cubital posterior y el anconio. El primero va a ser el extensor común de los dedos. El extensor común de los dedos es un músculo que se inserta superiormente en el epicóndilo del húmero, que se origina, por cometer este error, se origina en el epicóndilo y se va a insertar en las falanges distales de los 4 dedos a excepción del dedo pulgar. Entonces vean hasta dónde llega. ¿Qué hace? Pues es extensión de las falanges. Cuando ustedes hacen los dedos hacia arriba,
es extensor de las falanges y también es un extensor de la mano sobre el brazo. ¿Quién lo inerva? Pues lo inerva el nervio radial. El músculo extensor propio del dedo meñique, que aparece en su atlas como extensor digiti minimi o extensor del dedo pequeño, es un músculo que se inserta en la cara posterior del epicóndilo y que se origina en la cara posterior del epicóndilo. Vuelvo a repetir, su origen cara posterior del epicóndilo, y se va a insertar en la falange distal del dedo meñique. ¿Quién lo inerva? Lo inerva el nervio radial. ¿Y cómo funciona? Es un extensor del dedo pequeñito, meñique. Cuando ustedes levantan el dedo hacia arriba, ese es lo que hace. Y ese es el extensor propio del dedo meñique. Músculo cubital posterior o extensor carpi ulnaris. Ulna es igual a cúbito. El cúbito puede recibir el nombre de ulna. Es un músculo que se inserta en el epicóndilo. Perdón, vuelvo a repetir. Su origen es en el epicóndilo y se inserta en el quinto metacarpiano. Aquí vemos su inserción y vemos su origen en el epicóndilo hacia el quinto metacarpiano. Está inervado por el radial y produce un movimiento de extensión y aducción de la mano sobre el antebrazo. Aducción es en la posición anatómica como que estuviéramos metiendo la mano hacia la línea media. Ese es el cubital posterior. El antebrazo y va desde el epicóndilo hacia el olecranon del cúbito. Está inervado por el ramo colateral del radial y hace una extensión del antebrazo sobre el brazo. Luego tenemos la cara profunda de los músculos de la región posterior del antebrazo y está formado por el abductor del pulgar, largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor propio del índice. Quiero que se den cuenta cómo es especializado el dedo pulgar, porque tiene su propio paquete de músculos. Entonces veamos cuáles son. El abductor largo del pulgar se origina a nivel de la cara posterior del hueso cúbito. Este es el cúbito, este es el músculo del cual hablamos, abductor pollicis longus, y se inserta en el primer metacarpiano. Está inervado por el nervio radial y su acción principal consiste en desplazar el dedo pulgar hacia afuera y hacia adelante, pero también sobre la mano, haciéndolo ejecutar movimientos de abducción y supinación. Extensor corto del pulgar es un músculo pequeño que se inserta en la cara que se origina en la cara posterior del cúbito y también en la región del ligamento o de la membrana interósea. Se origina en la cara posterior del cúbito y se va a ir a insertar en la primera falange del dedo pulgar, que es esta. Acuérdense que el pulgar solo tiene dos falanges. Está inervado por el nervio radial y funciona como un extensor y abductor del pulgar. Ese es el extensor corto del pulgar. El extensor largo del pulgar se origina a nivel de la cara posterior del hueso cúbito y se va a insertar en la falange distal del dedo pulgar. Está inervado por el nervio radial y extiende la segunda falange sobre la primera, cuando uno hace hacia atrás el dedo pulgar.
Este es el músculo extensor largo del pulgar. El extensor propio del índice se origina en la cara posterior del cúbito y el ligamento interóseo. Este es anatómicamente la región anterior. Perdón, esta es anatómicamente la región posterior. Su origen va acá. Lo vamos a acercar un poco. Y se va a insertar en la falange distal del dedo índice. Está inervado por el nervio radial y extiende, como que ustedes están pidiendo la mano, le están pidiendo la palabra, extiende, va hacia arriba el dedo índice. Ese es el extensor propio del dedo índice. La siguiente región es la región anterior del antebrazo en la posición anatómica. Entonces vamos a tener un plano superficial o primer plano, donde vamos a encontrar el pronador redondo, el palmar mayor, el palmar menor y el cubital anterior. Un primer plano o plano superficial. Veamos el pronador redondo. Prona. O sea, como que dobláramos el brazo o la muñeca. Pronador redondo se origina a nivel de la del húmero, del cóndilo del húmero, y va a insertarse al radio. Este músculo está inervado por el nervio mediano. Vean que ya cambiamos según la región, y su acción principal es la de poner el antebrazo en pronación cuando nos están doblando la mano. Ese es el pronador redondo. El músculo palmar mayor es un músculo que se origina en la epitróclea. Todos estos son de la epitróclea y se va a insertar en el segundo metacarpiano. Aquí podemos ver en la base del segundo metacarpiano. ¿Quién lo inerva? El nervio mediano. ¿Y qué hace? Provoca la flexión de la mano sobre el antebrazo y esta sobre el brazo. El menor es un músculo que se origina a nivel de la epitróclea del húmero y se inserta en un tendón común que se encuentra en el carpo. Por eso vemos aquí que se inserta en los huesos del carpo. Es un músculo que está inervado también por el nervio mediano y es flexor de la mano sobre el antebrazo. Cubital anterior se origina a nivel de la epitróclea del húmero, todos son epitrocleares, y se inserta a nivel de el hueso pisiforme de los huesos del carpo. Está inervado por el nervio cubital y este músculo contribuye a doblar la mano sobre el antebrazo. Además es aductor de la mano. La capa intermedia o media o la segunda capa de los músculos de la región anterior del antebrazo está formado por el flexor común superficial de los dedos. Que ustedes ya se dan idea qué es lo que hace. Flexiona los dedos. Flexor común superficial de los dedos es otro músculo que se origina en la epitróclea, pero a su vez este músculo tiene otro origen en el radio y de ahí se va a insertar en las
segundas falanges o falanges medias de los dedos índice, medio, anular y meñique. Este músculo está inervado por el nervio mediano y ¿qué hace? Su acción es dobla la segunda falange sobre la primera, como que estuviéramos haciendo una garra de la mano. La tercera capa o capa profunda está formada por el flexor común profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. El flexor común profundo de los dedos es un músculo que se origina en la parte superior del cúbito. Es el hueso cúbito y se va a insertar en la tercera falange o falange distal de los dedos índice, medio, anular y meñique. Está inervado por el nervio mediano y por el nervio cubital y su acción consiste en doblar la tercera falange sobre la segunda, también como hacer una garra. El músculo flexor largo del pulgar se origina en el radio, en la porción de la mitad superior de la cara anterior del radio y del ligamento interóseo o membrana interósea y se inserta a nivel de la falange distal del pulgar. Está inervado por el nervio interóseo, el cual viene del mediano y produce la flexión de la segunda falange del pulgar sobre la primera. Y la capa profunda o muy profunda o la cuarta capa de estos músculos de la región anterior del antebrazo está formado por el pronador cuadrado. El músculo pronador cuadrado es este. Vean, ese sí tiene forma como más o menos cuadrada. Y es un músculo que se inserta en el borde anterior del cúbito. Se origina en el borde anterior del cúbito y va hacia la cara anterior del radio, su inserción. ¿Quién lo inerva? El nervio interóseo, que es rama del nervio mediano, y su acción produce movimientos de pronación y supinación sobre el radio y el cúbito. Los músculos de la mano también se van a dividir en regiones. La región externa o tenar, que tiene 4 músculos y es la región donde del dedo pulgar, la región interna hipotenar, que es la región que está antes del dedo meñique y la región de la palma de la mano. Entonces, vamos a ver las regiones. La región tenar, acuérdense que es la del pulgar, la que está antes del pulgar, a esa región se le llama tenar, va a estar formada por el abductor corto del pulgar, el oponente del pulgar, el flexor corto del pulgar y el aductor del pulgar. Tiene 4 músculos, vean. Es este músculo que ustedes se pueden tocar en su mano, en el dedo gordo, como el gordito que se siente en la región del metacarpo y los carpianos. Es un músculo que se extiende del escafoides a la primera falange y su inervación está dada por el nervio mediano y el radial y hace una abducción del dedo pulgar, o sea que mueve el dedo pulgar hacia adentro cuando uno se trata de tocar la palma de la mano con el dedo gordito, y eso es lo que hace el abductor corto del pulgar. El siguiente es el flexor corto del pulgar. El corto del pulgar es este músculo que vemos acá. Y es un músculo que se origina en el carpo. Vean ustedes, a nivel del carpo, estos son los huesos del carpo, el ligamento carpiano.
y se inserta en la primera falange del pulgar o la falange proximal. Está inervado por el nervio medial y por el nervio cubital y lleva el pulgar hacia adentro y adelante. Este es el flexor corto del pulgar. Ese de menos volumen es el oponente del pulgar, el que vemos aquí. Se extiende o se origina detrás del abductor largo y al lado externo del flexor corto, del carpo al metacarpiano. Va de la región del carpo al primer metacarpiano. Está inervado por el nervio medial y la contracción del oponente desplaza el primer metacarpiano hacia adentro y es como que nosotros le pusiéramos, agarráramos nuestro pulgar y tratáramos de hacer fuerza para abrirlo y con la otra mano hacemos fuerza y se opone al movimiento. Entonces ese es el pulgar. Lo aductor del pulgar, que es este, es un músculo profundo de la eminencia tenar, estamos hablando de la eminencia tenar, y se origina en el carpo, en el tercer metacarpiano y los huesos del carpo y se va a insertar a la falange proximal del pulgar. Está inervado por el nervio cubital y produce la aducción del dedo pulgar. Los siguientes músculos son los de la región hipotenar, quiere decir que están antes del dedo índice y están formados por el palmar cutáneo, el oponente del meñique, el flexor corto del meñique y el aductor del meñique. Son 4 también. Primero veamos el palmar cutáneo. Uno lo puede sentir cuando se toca abajo en la región del metacarpiano en el meñique. Sus orígenes y inserciones no son en huesos, sino que su origen se inserta en la aponeurosis. La aponeurosis es esa reunión de los, o la unión de los músculos por tejido conectivo, de la palma y en la cara profunda de la región hipotenar. Está inervado por el nervio cubital y es un músculo rudimentario cuya contracción produce pliegues en la piel de la región hipotenar. Entonces, si lo contraemos, se nos va a arrugar la palma de la mano. El siguiente es el aductor del meñique. Lo aductor del meñique es un músculo que se origina en los huesos del carpo, en la región interna de la región hipotenar, en la región más interna, quiere decir que sobre el dedo meñique, en la palma, en los huesos del carpo, y se va a insertar en la primera falange o la falange proximal del dedo meñique. Está inervado por el nervio cubital y desplaza el quinto dedo hacia adentro, lo aparta de los demás, hace una abducción del dedo meñique. El hueso no, el músculo flexor corto del meñique se origina en los huesos del carpo y se inserta en la primera falange del dedo meñique o la falange proximal. El flexor corto del meñique está inervado por un ramo del cubital y
hace una flexión de la primera falange del meñique. Si ustedes doblan su dedo meñique, si lo doblan o lo bajan, esa es una flexión y esa es su acción. Punto de la región hipotenar es el oponente del meñique. Se origina a nivel de los huesos del carpo y se inserta en el quinto metacarpiano. Está inervado por el nervio cubital y desplaza el quinto metacarpiano y como consecuencia a todo el dedo meñique hacia adelante y hacia adentro. Si ustedes quieren meter su dedo meñique dentro de los demás dedos, esa es la oposición. Los músculos de la región de la palma se dividen en dos: los superficiales o anteriores, que van a estar formados por los lumbricales, y los posteriores por los interóseos. Entonces vean los lumbricales de la mano. Los lumbricales de la mano son 4 y se denominan el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Estos lumbricales acompañan los tendones del flexor profundo, donde se inserta, ahí se originan y se van a insertar en una prolongación tendinosa que lleva hasta las falanges. Estos son 4, como ustedes pueden ver, y están inervados por el nervio mediano y el nervio cubital. Doblan la primera falange sobre el metacarpo y extienden las dos últimas sobre la primera. Esos son los interos. Los siguientes son los interóseos palmares, siempre al lado de la palma de la mano. Los músculos interóseos palmares son 3 y se denomina el primer interóseo palmar, el segundo interóseo palmar y el tercer interóseo palmar. Ocupan la mitad del espacio interóseo entre los dos huesos. Se insertan en la parte anterior de la cara interna del segundo metacarpiano y en la misma parte de la cara externa de los metacarpianos cuarto y quinto, y terminan por un tendón que rodea la articulación metacarpofalángica por el lado correspondiente, tomando adherencias en ella, y va hacia índice, el segundo al extensor del tendón de la inserción común, en gran parte con el de los lumbricales a los cuales se asocian. Están inervados por el nervio cubital y acción producen la flexión de la primera falange sobre el metacarpiano y extienden las dos últimas sobre la primera. Aproximan los dedos. Y los últimos son los interóseos dorsales. Estos están en la región del dorso de la mano, también se llaman posteriores. Entonces, escuchemos. Los interóseos dorsales son 4. El primer interóseo, segundo interóseo, tercer interóseo y cuarto interóseo. Y estos ocupan todo el espacio intermetacarpiano, entre los huesos del metacarpo, entre los 5 huesos. ¿Quién lo inerva? Lo inervan el cubital. ¿Y qué hace? Semejante a los palmares. O sea que van a aproximar los dedos de la mano. Y esos son los músculos del miembro superior divididos por regiones: la región del hombro, la región del brazo, del antebrazo y de la mano.